Paren esta computadora, listo, ya está poniéndose ahí a grabar. Y ya podemos entonces compartir la pantalla. Ahora sí. Compartir. Listo. Bueno, hoy sí no tengo cámara porque alguien me la había prestado y me tocó ya devolverla. Bueno, entonces ya hemos visto algunas cuestiones históricas, algunas teóricas, hemos desarrollado en las actividades del foro y en los dos portafolios asuntos bien interesantes en torno a lo que significa la economía social, en torno a qué entonces significa que la economía es una ciencia que se desarrolla dentro del ámbito de lo social. En estos días, de hecho, estaba charlando con un compañero que es economista y él me decía que la primera lectura que les ponían en su carrera se llamaba Los bienes terrenales del hombre, de un autor llamado Leo Uberman, y él definía la economía como la manera de entonces intentar racionalizar la producción a raíz de la escasez, a raíz de decir de lo que adolece o carece el medio o el entorno social. Son, admitir todo. Son entonces definiciones muy clásicas que se dieron en algún momento sobre la economía. Las categorías bajo las cuales se analiza el modo de producción capitalista, que es al que nos corresponde reflexionar o analizar durante estas dos últimas sesiones de clase, no son categorías suprahistóricas, es decir, son categorías que están arraigadas dentro de la historia de la humanidad y dentro de un periodo concreto cuyas características más esenciales ya hemos analizado preteritamente en las clases anteriores. De acuerdo con los postulados de la economía clásica, las relaciones sociales históricas son relaciones naturales, pues se esgrime la concepción de que las mercancías salvaguardan un valor que le es intrínseco y no uno que ya está prefigurado por todo el contenido social, por todas las relaciones sociales que le anteceden. No obstante, estas concepciones de la economía clásica, que pensaban que todo estaba muy organizadito, que todo estaba únicamente arraigado dentro de concepciones bien lineales de oferta y demanda, es un poco más compleja y hay que entrar entonces a hacer un ejercicio crítico sobre ello. Gracias realmente a esta naturalización y petrificación inmovilista, a este marasmo al cual fue sometida la ciencia económica, también las relaciones sociales entonces se vieron como relaciones naturales, es decir, como relaciones invariables. Aquellos entonces que han poseído los medios de producción, las herramientas de trabajo, se creía que por antonomasia, por su propia naturaleza o por una lógica inherente a las cosas, debían de poseerlas. En cambio, la otra parte de la población que nada más gozaba de su fuerza de trabajo estaba naturalmente subyugada por básicamente la naturaleza, que es un concepto bien difícil de manejar para todas estas relaciones sociales. Aquí, de hecho, en esta guía que les he redactado, ya la venía trabajando un poco desde hace unos días, les evidencio que realmente hay formas de pensamiento que conciben que todo sigue una racionalidad que básicamente baja desde los cielos hacia la tierra. Y entonces tal realidad, tal racionalidad tiene un gozne o tiene un cariz de inamovibilidad, es decir, es infranqueable, es impenetrable, siempre ha sido así y siempre será así. Realmente este tipo de intentos explicativos sobre la realidad, nosotros los vemos bastante
enclaustrados dentro de nuestro folclore cuando se dice entonces Dios quiso las cosas así, o la providencia, o el destino, o el azar, o la suerte, cuando en realidad detrás de todo lo que acontece hay una trama complejísima de elementos que se cruzan, que se interrelacionan, que se anudan y que no se dan de manera aislada o azarosa. Un análisis materialista de la realidad pretende atisbar, pretende avisorar más allá de aquellas realidades que se cree son inmutables, son eternas, porque al fin y al cabo se reconoce que muchas de las dinámicas que nosotros vivenciamos dentro de nuestra cotidianidad parten es de una relación de poder estructural entre una clase hegemónica y una clase que no eh, posee más que su propia existencia, por así decirlo, que no tiene otra cosa más que perder. Aquí les hago un recorderis de lo que hemos visto alrededor de las clases. El modo de producción capitalista entonces se cimenta en estas tres columnas o pilares. Primero, la acumulación originaria de capital, que se dio gracias al saqueo, hurto, a las conquistas, a la apertura de mercados y a la liberación de mano de obra explotada de sus propios medios de vida. En segunda instancia, el ser humano se posicionó inerme ante un aparato económico, pues se halla libre de los medios de producción para procurarse su sustento inmediato. Eso es lo que nosotros ya vimos, entonces se nos separa las herramientas de trabajo para que nada más tengamos que vender nuestra fuerza laboral dentro de un mercado que la asimila. En tercera instancia, el hombre, al no tener vínculos de sujeción señorial aristocrático por nombre o por realengo, como el del amo y el esclavo, o el del siervo, de la gleba y su señor, se halla libre de emplear lo único que le queda, su fuerza de trabajo, su vigor, su espíritu, su juventud fisiológica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya vamos a entrar a analizar cómo se establecen las relaciones concretas al interior de este modo de producción. Dice Heinrich, uno de los grandes economistas del siglo XXI, el que las cosas sean mercancías, es decir, que además de valor de uso, tengan también valor de cambio, no es una propiedad natural de las cosas, sino una propiedad social. Solo en las sociedades donde las cosas se intercambian, éstas poseen un valor de cambio. Solo así son mercancías. Marx, de hecho, señala al respecto, abro comillas, los valores de uso constituyen el contenido material de las riquezas, sea cual sea la forma social de esta. Aquí yo les expongo un poco en la guía. En el sistema capitalista desde que se fraguó en los burgos europeos a finales del siglo XVIII y se fue consagrando como el non plus ultra del modo de operatividad de la vida tras el descubrimiento del oro y la plata americanas, se han hecho cargo de dirigir todos sus esfuerzos hacia el intercambio de bienes. Ello no quiere decir que en la antigüedad o en la Edad Media no hubiese habido cambio de productos entre provincias de un gran imperio, comarcas, aldeas, entre los propios aldeanos, pero esto no era lo usual. Por lo general, la división del trabajo era irrisoria y tenía un tinte de incipiencia y primitivismo. La constante era que las familias, clanes y los mismos jornaleros itinerantes se procuraran dentro de un mismo espacio de acción todo lo que precisaban para su día a día. Por otra parte, no había forma de determinar el precio de un producto más que por las tarifas, palabra que solo entra en juego hacia el siglo XVI. Cada rincón del orbe, es decir, cada puerto, cada enclave comercial, tenía una tarifa que era la que determinaba el valor del producto, no era el intercambio. En la Edad Media y en la Antigüedad, nosotros atendíamos a realidades muy diferentes, eran unidades productivas en donde un campesino, en donde un jornalero se adecuaba a ejecutar labores como la casa, como construir sus enseres domésticos,
Recuerden incluso ustedes el Evangelio de Mateo cuando se habla de que Jesús era un tecnos, es decir, un artesano, que dentro de nuestra tradición esa noción quedó como carpintero, pero el tecnos de la época de Jesús se encargaba de hacer los recursos mobiliarios, las construcciones en el templo, em, las construcciones urbanas, había grandes proyectos urbanos durante toda esta época. Vemos entonces como las personas que trabajaban en la antigüedad y en la Edad Media básicamente dedicaban su actividad a varias cosas. La división del trabajo no era tan sofisticada, los procesos técnicos y la ciencia aplicada a la técnica no existía en el sentido estricto de la palabra, y ya fue cuando entre el siglo XIII y el siglo XVI los mercaderes vieron la oportunidad de generar ganancias a través del intercambio, que toda la actividad económica se volcó hacia ese lado de la ecuación. Solo en el intercambio, aquí les digo, nos damos cuenta de que la mercancía, en términos hegelianos, es la unidad de dos manifestaciones, la forma homogénea de dos naturalezas, el valor de uso y el valor de cambio. Vamos a explicar un poco esto. Por valor de uso, entonces, nosotros vamos a entender una cosa. Vamos a entender a las propiedades físico-químicas que salvaguarda un producto. La silla es de madera, en ella me puedo sentar, esa es su utilidad. Basta, listo. Ahí está el valor de uso. La materialización de la mercancía. El valor de uso entonces corresponde a una función o a una tarea concreta que está prefigurada por la sociedad. Ya si vos sos un orate o qué sé yo y querés utilizar la silla, entonces para hacerle daño a otra persona, para pegarle en la cabeza o cualquiera de esas cosas, ya es una opción particular, singular y muy dictaminada por un momento efusivo. No obstante, el valor de uso social concatena a las propiedades físico-químicas de una mercancía, es decir, a su materia bruta, con una función. El valor de uso, aquí yo les escribo, de hecho, tiene que ser social, pues en el sistema capitalista nadie produce en soledad ni hace el esfuerzo por desarrollar valores de uso sin demanda social o sin un significado cultural. Ahí hay dos elementos interesantísimos. El valor de uso puede ser una utilidad inmediata, puede también ser un bien suntuario, un bien lujoso, que corresponde entonces ya a un valor simbólico, pero en última instancia siempre tiene que estar reconocido por alguien. Marx decía en su obra Prolegómenos a la crítica de la economía política de 1854, me parece que la publica él, que así como nadie habla una lengua para sí mismo, a menos que sea un desquiciado o un esquizofrénico o alguien que quisiera inventarse algo para su propia disfrute, asimismo, el sistema económico no se puede construir en soledad, atomizado ni de forma aislada. El sistema económico entonces hace que los seres humanos entren en relaciones que no dependen de su arbitrio o de su voluntad individual, que son autónomas e independientes de su propia conciencia y son relaciones a las cuales se tienen que acoplar. Yo no voy a construir, por ejemplo, algo bien desagradable que no corresponda a eh, las necesidades del mercado, digamos un, qué sé yo, un celular con pelos o algo así bien desagradable, pues cada loco con su cuento y seguramente habrá alguien que lo disfrute, pero no es la norma básica de la vida social. Marx, de hecho, trae a colación un ejemplo maravilloso de la literatura universal. Ustedes de pronto lo habrán leído en el colegio de el autor inglés de apellido Defoe. La obra es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es la historia de un náufrago que cayó en una isla en donde él estaba prácticamente en soledad. Después aparecen unas tribus de salvajes y otros personajes, pero él en su soledad entonces se hace cargo de empezar a construir elementos para su supervivencia. Él incluso construye un oratorio, lleva para sí mismo una Biblia, etcétera, etcétera. Marx a lo que quiere llegar trayendo el ejemplo de la literatura, trayendo este ejemplo de este personaje Robinson Crusoe, es que la vida económica no construye valores para una sola persona y los valores en sí mismos
no tienen una naturaleza que les sea intrínseca. La valoración del objeto se da en la medida en que se relaciona con un valor más general, es decir, con un valor de intercambio. Esto ya lo vamos a explicar un poco, vamos a ir desarrollando esta idea. Por otro lado, en el otro lado de la ecuación, en el otro lado de la diada, tenemos al valor de cambio. Acá realmente no importan las propiedades físicas de la materia, como bien adujo Hegel y Marx muy inteligentemente. Ya aquí, qué pena, me cometí un error redaccional. Como bien adujo Hegel y Marx muy inteligentemente releyó, el ser humano no puede quebrantar el mundo de las leyes naturales, pero sí puede mediar entre este y los hombres para la consecución de fines universales. Este es el carácter social de la mercancía, el que permite que se ponga enfrente de otras mercancías para ser cambiada. Antes de Marx, realmente los economistas habían planteado dos teorías del valor. La primera de ellas es que el valor está determinado por la utilidad de un objeto y la segunda es que el valor estaba determinado por la cantidad de trabajo condensado, cristalizado, sublimado, es decir, la sustancia generadora de riquezas dentro de un objeto. Estas dos posturas realmente no mienten, sino que tienen que encuadrarse dentro de un panorama, dentro de un horizonte de comprensión social e histórico. Me explico. Durante mucho tiempo los economistas clásicos como William Petty, Adam Smith, David Ricardo traían a colación el ejemplo de los diamantes en el desierto. Entonces decía, un diamante en el desierto. Qué pena que aceptemos a los otros compañeros. Vamos a cerrar acá. Entonces ellos decían, un diamante en el desierto no tiene tanto valor como el agua para un sediento. No obstante, el valor, es decir, aquello que es la cristalización del intercambio social, no depende del arbitrio subjetivo. El valor está contenido dentro de una forma estructural. El valor ahorita vamos a ver cómo se calcula. No depende de entonces la circunstancialidad del momento. Sí, hay elementos muy particulares, como por ejemplo son el arte, que sí dependen un poco de los dictámenes de la subjetividad, del gusto o del goce estético. No obstante, el valor en general de la mercancía está determinado por una estructura relacional en relación con las otras mercancías y con el trabajo socialmente determinado. Ahorita vamos a ver bien en forma qué es eso. Ahora bien, ya conocemos la doble naturaleza de la mercancía, la unidad dialéctica entre la contradicción natural y espiritual, social. En este contexto son dos términos intercambiables. Pero realmente, ¿qué es lo que imprime valor a las mercancías? Antes de Marx, economistas burgueses pensaban que el valor de la mercancía estaba determinada por su propia naturaleza intrínseca. Esto es una aseveración ridícula, pues sería, lo escribí mal, equiparable a afirmar que el valor de las cosas no lo determinan las relaciones sociales, sino una utilidad abstracta y natural. Según esta lógica, un diamante valdría menos en un desierto que un vaso de agua, o un hombre elegante pagaría menos por un traje que un vagabundo porque le requiere con menos urgencia. Esto es una Robinsonada. Así como Daniel Defoe plasma en su obra Robinson Crusoe, no crea valores, crea solo cosas útiles. Por otra parte, los economistas clásicos arguyeron que el valor es creado por el trabajo, pero no dieron el paso hasta hablar del trabajo social global, pues la aserción de estos acaecía en que las relaciones sociales eran naturales, se cosificaban en el contexto histórico de la mercancía. Frente a este respecto, Marx establece que lo que determina el valor de una mercancía entonces
es el tiempo necesario socialmente para su producción. Hay que considerar las condiciones normales y objetivas de producción en una época y en un lugar determinado. Vamos a explicar eso un poco. No solamente es el valor impreso gracias a una forma de trabajo que se da de cualquier manera, sino que hay que ver las condiciones generales de la sociedad que hacen plausible que una mercancía aparezca ante nosotros y sea intercambiable, es decir, que se corresponda o esté en consonancia con una necesidad social. Hay entonces que tener varios elementos en cuenta para calcular el valor de una mercancía. Por un lado, tendríamos que tener en cuenta las condiciones tecnológicas de una época y de un lugar determinado. Por otra parte, tendríamos también que ver cuál es la disponibilidad de recursos que hay en el ambiente y a raíz de esto entonces, cuáles son las herramientas necesarias para poder extraer, trabajar sobre estos recursos y además de esto, debemos de vincular o debemos de concatenar nuestra reflexión económica sobre qué nivel de calificación entonces también precisa la mano de obra para poder desentrañar la mercancía, porque no es lo mismo, digamos, cuando ustedes ven una oferta de trabajo, dicen necesitamos a alguien con una tecnología o necesitamos a un profesional en la química. Vemos que ahí ya existe entonces una diferencia o graduación entre el especialista y el técnico. El valor entonces está determinado por toda esta cantidad de cosas, por la disponibilidad de bienes primarios, por la disponibilidad de los elementos tecnológicos, el desarrollo de la ciencia para la extracción de recursos, para la transformación de recursos, para la puesta en marcha de la circulación de los mismos. Todas estos, la producción, la circulación, la distribución y el consumo, estos cuatro elementos son interdependientes, no se pueden ver aislados los unos de los otros. No podemos simplemente decir, es que tenemos que incentivar el consumo para mejorar la economía, o es que tenemos que incentivar la producción para mejorar la economía, cuando son categorías holísticas, son categorías coetáneas, solidarias, dependen las unas de las otras. Finalmente, aquí les pongo, para Marx, lo que da el valor a la cosa, lo que hace que supere su ser para sí, su mismidad y trascienda al ámbito social, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un valor de uso cualquiera bajo las condiciones normales de producción existentes en la sociedad y con el grado social medio de habilidad e intensidad del trabajo. Por eso es que leía entonces en un análisis microeconómico muy interesante en estos días que planteaba unos modelos matemáticos para la microeconomía basados en estos postulados del valor objetivo del trabajo. Decía que incluso habría que tener en cuenta cuestiones como, por ejemplo, las condiciones laborales, los derechos laborales que tiene un trabajador en un momento determinado de la historia. Porque si realmente entonces estas no existen, la mercancía podría producirse irrefrenablemente como se le dé la gana e incluso enfrentarse al mercado a unas condiciones en donde también se le pudiese vender casi que a precio de huevo asequible para todo el mundo, pero se le vende encarecidamente precisamente para buscarle esa ganancia. Entonces, ya tenemos dos cosas, no las pierdan de vista. El valor de uso, es decir, la materialidad de la mercancía, y el valor de cambio, que es lo que se ejecuta en el intercambio, que es donde todas las mercancías encuentran su forma objetiva, abstracta de refrendarse a sí mismas. Hay una frase extremadamente interesante de un economista estadounidense llamado Paul Sweezy. Él la recrea desde estas épocas de las antiguas colonias, cuando entonces el mercado se empezó a globalizar, y él aseguraba, las sedas de China,
las telas de la India, los condimentos de el Oriente, todo eso bajo la forma de mercancía va adquiriendo un valor homogeneizado y estandarizado. Todo se tiene entonces que refrendar por la cantidad de trabajo que hay detrás de todos estos elementos. Entonces, aunado al valor de uso, es decir, a la materialización de la cosa, está el trabajo concreto. El trabajo concreto no es otra cosa que la mediación entre el hombre y el mundo de la naturaleza. Mediante este trabajo se crean los valores de uso. Es cualitativamente diferente a los otros trabajos. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, alguien que se ha dedicado a la construcción de canastas a otra persona que se ha dedicado a la construcción de elementos para la realización de bienes inmuebles. Son trabajos cualitativamente diferentes. En cambio, por otra parte, tenemos al trabajo abstracto, en donde está aunado el valor de cambio. En el trabajo abstracto, en el cambio, es en donde se hace la abstracción del valor de uso de las mercancías. Estas se igualan como valores. En tanto que las mercancías se igualan como valores, se abstrae fácticamente de la particularidad del trabajo que las produce. Por tanto, solo vale ahora como trabajo abstracto que crea valor. En otras palabras, el trabajo abstracto se refiere a la característica social del trabajo que iguala a todos los trabajos privados y concretos al intercambio. Esto se da más allá de la voluntad de los poseedores de las mercancías implicados en toda esta cuestión. Esto para Marx es bastante diciente. Él dice que la sociedad no consiste en individuos que están vinculados por contratos sociales, es decir, pues por voluntades individuales, como si fueran átomos que se van uniendo, mónadas que se van vinculando, sino que la sociedad es básicamente la expresión de relaciones en la que los individuos, pongan cuidado, en la que los individuos se encuentran recíprocamente situados. Esto es absolutamente diciente de toda esta teoría económica. No es simplemente que nosotros nos enfrentemos al mundo del mercado como individuos por sí mismos, sino que ya preexiste entonces ese afán por refrendar nuestra individualidad subjetiva frente al mundo de la mercancía, es decir, frente al mundo del trabajo abstracto. Los poseedores de la mercancía aquí no tienen que decir ni papa, porque realmente son relaciones que ya están automatizadas y la materialización del hecho social ya está automatizada por el intercambio. Como dice por ahí Marx en el pasaje del fetichismo de la mercancía, uno no sabe, pero lo hace. Esto me recuerda una película por allá de mediados de los 90 que cuyo actor principal es el que hace de Jesucristo en la última tentación de Cristo, el del villano de Spider-Man, William Dafoe, y es una historia de un billete de $20. Vos no sabes ese billete realmente por dónde ha estado, por cuántas manos ha pasado, para qué se ha prestado dentro del mundo del intercambio. De hecho, esa manera en la cual se ha automatizado los procesos de vida social exhiben entonces que no importa la materialidad del hecho, nosotros somos inconscientes de toda la historia que hay detrás de ello. Puede que incluso la ropa que nosotros estemos utilizando, no puede que no, efectivamente es algo que pasa, a menos pues que sea una producción artesanal o los equipos electrónicos de los cuales estamos disponiendo en este momento para la ejecución de nuestra clase virtual, detrás tengan una historia absolutamente sórdida y macabra. Pero esa historia sórdida y macabra entonces se queda escondida detrás del telón del trabajo abstracto, detrás del telón del intercambio. Realmente la teoría objetiva del valor se planteó como una alternativa para poner al descubierto los mecanismos internos de la estructura social.
estructura que está sostenida por el trabajo colectivo. Aquí les pongo yo, de hecho, como reflexión, para Marx, a diferencia de los clásicos, el trabajo humano no solo es la base de toda la vida social, pues satisface las necesidades dadas en un periodo histórico, sino que es el que permite, ahí me cambié palabras, la existencia de una estructura compleja donde cada individuo está obligado a seguir sus dictámenes, so pena de caer en desgracia y en ostracismo social. Entonces es cuando se nos enseñan que hay personas que son desechables, que es la ideología imperante en nuestro momento. Se nos dice, tal persona es descartable o esta persona estudió algo que no sirve, algo que no tiene utilidad. Son expresiones moralistas que corresponden a esta realidad del mercado. Todo tiene entonces que convertirse en mercancía aparentemente para tener validez a los ojos de la estructura social. Realmente esto es extremadamente diciente. El deseo, la manera en la cual nosotros percibimos, la manera en la cual nosotros experimentamos nuestro propio goce, ya está prefigurado por estas formas de intercambio. Incluso pareciera que nuestras relaciones interpersonales están ya arraigadas o tienen su raíz fundante dentro de estas formas propias del intercambio. Nosotros entonces tenemos un etos, una predisposición conductual y moral sumamente extraña y decimos, ah, es que tal persona es mal ante nuestros ojos porque no nos va a ofrecer nada. Y ese ofrecer algo no es en términos de valores o de contenido ético axiológico, sino ofrecer algo casi que en calidad material. Eso es a lo que se refiere Marx entonces con lo que es la hegemonía del mercado. La mercancía entonces, vamos a ir perfilando algunas cuestiones, es algo dual, recuérdenlo. Al igual que el trabajo que la produce, también es dual, también tiene una doble porción interdependiente e interconectada. La mercancía tiene una seguidilla entonces de propiedades materiales. Nosotros, por ejemplo, podemos tocar este escritorio en donde yo estoy trabajando. La mercancía tiene una serie de propiedades físico-químicas que son todas cualitativamente diferentes, pero la mercancía también entonces posee un valor de cambio que es una abstracción. Es en donde el conjunto de los trabajos se iguala. Es una abstracción real, no solamente es un pensamiento perdido en el éter, no solamente es un compendio de ideas por allá perdidos en el mundo de las ideas, en el hiperuranium. Dice Heinrich frente a este respecto, frente a lo que es una abstracción real, cualquier trabajo cuyo producto, que también puede ser un servicio de hecho, se intercambia y produce valor, es una abstracción real. Como valores, las mercancías son cualitativamente diferentes, por lo que también los distintos trabajos que las producen. Estos trabajos tienen que valer entonces como trabajo humano cualitativamente igual, es decir, tiene que refrendarse dentro del mundo del intercambio. Por eso es que es una abstracción real, es una abstracción arraigada dentro del núcleo de la realidad, dentro del núcleo de las relaciones materiales. Recuerden entonces, el trabajo produce la abstracción de su propia forma. El trabajo se presenta como algo en términos generales. Yo no puedo trabajar para mí mismo. Eso es falaz, es absolutamente falaz. El trabajo tiene que verse reflejado, al menos dentro de este constructo, el modo de producción actual, dentro del ámbito del mercado. El trabajo abstracto solamente se puede percibir en su contenido concreto. La abstracción se despliega, se realiza en el comportamiento efectivo de las personas. Nosotros entonces, cuando vamos, digamos, a consumir algún bien o algún servicio, no nos preguntamos mucho por la historia que está detrás de la mercancía. Nosotros qué demonios vamos a saber qué acontece detrás de una cosa que bien pudo estar en un container o bien pudo entrar de contrabando o bien pudo entrar dentro de otras dinámicas ilegales. Nosotros a lo que atendemos es
a la concreción de esa abstracción, es decir, a todo el movimiento social. Marx dice, un producto del trabajo considerado por sí, es decir, aisladamente, no es un valor, es solamente una cosa. Del mismo modo que no es mercancía. Solo llega a ser valor, solo llega a ser mercancía en su unidad con otro producto del trabajo. Marx decía que la forma general del valor surge como obra común del mundo de las mercancías. Una mercancía solo adquiere una expresión general de valor porque todas las demás mercancías expresan simultáneamente su valor en el mismo equivalente. Y cada nuevo tipo de mercancía se pone de manifiesto en tal objetividad del valor. Vamos a explicar un poco este punto que es tan complejo con esta pequeña como cuadro ejemplificante que tengo yo por acá. Los seres humanos en el modo de producción capitalista se enfrentan ante el mundo del intercambio como poseedores de mercancías con valores de uso diversos. Supongamos que la producción de un libro, dice que un libro, de una libra de centeno, debido al contexto técnico de la época y del lugar, corresponde a 5 horas de trabajo socialmente necesaria, mismo tiempo en el que el fabricante de fósforos produce 2 cajas. Como podemos observar, son dos mercancías físicamente diferentes, pero en la praxis social se igualan estos valores de uso en la forma abstracta del trabajo social. Vamos a determinar la ecuación, no sé por qué puse educación, de la siguiente manera. Tiempo de trabajo, decir A es igual para X y es igual para Y. 5 horas de trabajo producen tanto una libra de centeno como 2 cajas de fósforos. Esta expresión del valor de una mercancía con la ayuda de otra mercancía se llama forma del valor. En nuestro ejemplo, la libra de centeno constituye lo que llamaremos valor relativo. La mercancía que la refleja de algún modo le sirve de medida, equivale a lo que se denominará la forma equivalente del valor. Este se encuentra representado en nuestro ejemplo por las 2 cajas de fósforos. Vemos entonces ahí cómo la cosa va adquiriendo un poco de sentido. Aquí estamos en una escala microestructural. Ya vamos a elevarnos un poco sobre toda esta jeringonza teórica. El trabajo produce, a ver, qué pena, estaba revisando la nota anterior. La acción social entonces tiene que convertir a una mercancía en un equivalente general y de este modo ya después en dinero real. Vamos entonces a ver cómo hay ese tránsito entonces desde la abstracción en el intercambio hacia la concreción del dinero. Vemos entonces las distintas formas del valor simple nos llevan a una nueva forma del valor llamado forma total o desarrollada. Eso lo expresamos de la siguiente manera. 5 horas de trabajo equivalen a una libra de centeno, a media libra de papas o 2 tercios de litro de petróleo o 1/4 de vara de tejidos. La diferencia crucial entre las formas simples y totales del valor básicamente tiene que ver en el hecho de que la forma total del valor expresa y representa una realidad social. Cualquier trabajo concreto se tiene que enajenar en la forma universal del trabajo abstracto, que de una forma u otra es indiferente al creador del valor. Es decir, al man que está produciendo por allá en el campo una libra de centeno, fue madre, le cayó un día una granizada ni la más berrionda, se le tiraron en la cosecha. Eso no va a cambiar que para el mercado él tenga que disponer entonces de 5 horas de trabajo para respaldar su labor en el ámbito del intercambio. Es ahí entonces donde ya los seres humanos concretos empiezan a padecer estas cuestiones. Hay entonces aquí un equivalente general. Vemos el equivalente simple acá en esta fórmula A es tanto X como Y, pero aquí entonces ya
Las 5 horas de trabajo son otro montón de cosas. Entonces, ya podríamos decir que 2/3 de litro de petróleo equivale a una libra de centeno, así como también podemos decir que una cuarta de vara de tejidos equivale a 2/3 de litro de petróleo. Ya la equivalencia general va aumentando esa posibilidad dentro del intercambio. Vamos a adelantar un poco. Ya ustedes y yo entonces tenemos que atender a la siguiente pregunta: ¿de dónde demonios aparece el dinero? ¿Por qué nosotros sabemos que 2.000 pesos en un berraco papel verde, o yo no sé qué color tiene el más nuevo, no me acuerdo? ¿Por qué decimos que eso tiene 2.000 pesos? ¿Por qué? ¿Por qué rayos decimos eso? Entonces hay personas que dicen, es que es respaldado por el patrón oro del Banco de la República Nacional, profesor. Sí, de pronto anteriormente, pero ahorita vamos a ver que el Producto Interno Bruto realmente también va determinando esa forma del valor dinerario. La primera función del dinero, la primerísima función del dinero dentro del modo de producción capitalista, consiste en ser la medida universal del valor para todas las mercancías. En algún momento, el patrón universal fue el oro. El oro, por sus características físicas, es maleable. Saben ustedes que es inoxidable, saben ustedes que también incluso es un buen conductor de electricidad. El oro se puede fundir, refundir, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento fue el patrón general para establecer la medida de valor de todas las mercancías. Por ende, el valor de cada mercancía se podría expresar como determinada cantidad de dinero. Hay que recordar que las mercancías son valores como cristalización de la sustancia común a todas, el trabajo abstracto. Es decir, un poco de dinero corresponde a un poco de valor. Ustedes en su bolsillo, cuando tienen 50.000 pesos, no solamente tienen ahí un papel que simboliza algo, un papel que sirve como un instrumento o una herramienta para el intercambio. Realmente ahí tienen consolidado, cristalizado, sublimado, solidificado, petrificado. Grábenselo en la mente: trabajo abstracto. Eso en algún momento fue trabajo de ustedes y ya alcanzó la forma del trabajo abstracto para ser cambiado por otras formas de trabajo abstracto en forma ya material. Es decir, yo con mis 8 horas de jornada laboral me compré un pollo en frisbee o qué sé yo. Ahí hay una relación entre los trabajos concretos a través de la mediación del trabajo abstracto. Eso lo pone uno a pensar jodidamente, porque uno lo que tiene entonces en el bolsillo es trabajo. O sea, no es solamente un símbolo, es algo tremendo. Para Marx entonces, las mercancías son de manera inmediata productos de trabajos privados, aislados e independientes entre sí, que a través de su enajenación, es decir, de ser otra cosa, eso es lo que significa enajenación, viene de una palabra alemana que es Aufhebung, que es el extrañamiento, no recuerdo la otra traducción, la alienación de sí misma. A través de la enajenación social, esas cosas independientes, esos objetos independientes de la conciencia, se confirman como trabajo social general. Esto es, el trabajo sobre la base de la producción de mercancías solo llega a ser trabajo social mediante la enajenación universal de los trabajos individuales. Aquí les tengo hecho esta cita que saqué ahorita, que estaba preparando la clase. Dice Heinrich: las personas que intercambian son, qué pena, no me entiendo la letra, que las personas que intercambian son libres en sus acciones, pero como poseedoras de mercancías tienen que seguir la naturaleza propia de la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Las personas aparecen en tanto personificación de categorías económicas. El dinero no es solamente una implementación consciente de símbolos. Los poseedores de mercancías, señala Marx de hecho, ya han actuado antes de haber pensado. Sus acciones deben ir coaligadas, deben dar como resultado el dinero, pues de otro modo no se pueden referir las mercancías más que a otros valores. El dinero, por ende, podríamos resumir esta parte, cumple varias tareas, cumple varias labores. Una mediadora, el dinero también sirve en la formación real
del trabajo abstracto, es decir, se materializa el trabajo y me permite entonces yo compartir o enajenar mi propio trabajo en las labores que ejecutan otras personas. El tiempo de trabajo generador de valor o la cantidad de trabajo abstracto no se puede medir de forma pretérita, sino por el contrario, solamente durante el proceso de cambio. Todas las mercancías deben de ser refrendadas a otras, ergo, es decir, por lo tanto, esta medición solo se puede efectuar por vía del dinero. La segunda función del dinero es la de ser el medio de circulación que actúa de intermediario en el proceso de cambio efectivo de las mercancías individuales. En este proceso de cambio, que solo es posible por la división social del trabajo, nuestro sembrador de centeno, que es el señor que yo les puse de ejemplo por allá arriba, puede intercambiar su trabajo, que no es un valor de uso para él, con una silla. Así intercambia sus 5 horas de trabajo social por 50 pesos y compra el trabajo del que fabricó la silla por sus 50 pesos. A esto le llamaremos la metamorfosis de la mercancía. La mercancía se transforma en dinero, que después se vuelve a transformar en mercancía. Esta fórmula es clásica. Esta MDM, la primera forma de la mercantilización. En su tercera forma, el dinero funge como dinero real. Esto suena tonto, pero trae nuevas implicaciones. Mientras que las mercancías individuales representan su existencia material, un determinado valor de uso y su valor, la riqueza abstracta, solo puede estar figurado en ellas el dinero real, que es la existencia material de la riqueza abstracta. Lo que hace las veces de dinero actúa en su existencia material inmediata como una cosa de valor. Como tal cosa de valor puede cambiarse en todo momento por cualquier mercancía, transformarse en cualquier valor de uso. Acá yo les pongo una notica. Durante mucho tiempo, este equivalente general recayó en el oro. Además de tener el valor de uso y el valor de cambio, tenía un valor nominal, es decir, valía por su simbolismo, porque ello reflejaba una garantía de prestigio social. Ello se debía a sus propiedades físicas. El oro es maleable, es fraccionable y se puede transportar fácilmente. Vemos entonces acá ya la fórmula. Las 5 horas de trabajo que arriba nos representaban toda esta cantidad de cosas, ya entonces nos va a representar 50 pesos. 2 libras de centeno, media libra de papa, 2/3 de litro de petróleo son equivalentes a 50 pesos de oro. Entonces ya ahí hace muy galantemente su aparición el dinero. Esto es extremadamente interesante y para eso pues la humanidad requirió de un largo, un arduo proceso histórico. El dinero entonces genera una forma fetichizada de las relaciones sociales. Vamos a explicar un poco qué es eso del fetichismo de la mercancía. Ya lo hemos trabajado en otras clases, pero la verdad es que ese concepto es muy jodido y a mí hasta el día de hoy me da mucha lidia y hay que escarbarlo y hay que irlo ahondando, hay que irlo estudiando. Acá les tengo una nota interesantísima que saqué sobre eso, la voy a buscar en mis notas. Bueno, mientras la encuentro, vamos a ver en la guía, yo les escribí que el fetichismo de la mercancía es el poder de las cosas sobre los hombres. Para Karl Marx, de la misma forma en la que el primitivo adoraba un ídolo o un fetiche que regía su vida de forma extrínseca, yo que escribí acá, a pesar de que era un objeto fabricado por sus manos, el hombre civilizado que vive en una economía que lo rebasa depende de las cosas que él mismo ha hecho. Extrínseca quiere decir por fuera, es decir, como algo heterónomo. En el primer caso, basta con transformar al salvaje en un hombre culto para que el fetichismo desaparezca, es decir, basta decirle, el rayo no es producido por la cólera o la ira de los dioses, sino que tiene que ver con dos nubes con carga eléctrica diferente que chocan y bueno, ese cuento que ustedes conocen mucho mejor que yo. Sin embargo, aunque el proletario supiera que es explotado y supiera que detrás de los bienes de consumo existe toda una historia previa de trabajos humanos concretos que son inhumanos en muchos casos, no bastaría para superponerse al fetiche.
pues este no es un problema de conciencia individual, algo mental, no es algo extremadamente psíquico. Para Marx pareciera como que la mercancía es una cosa sensible, ordinaria. Denme un segundo. Pero en el momento en que se transforma en mercancía como tal, es decir, en valor de cambio, se convierte en una cosa sensiblemente suprasensible, ya tiene categorías trascendentes dentro de sí. Las personas imbuidas dentro del fetichismo de la mercancía aseguran que la objetividad del valor de la mercancía se puede aprehender por ella misma, es una objetividad espectral. Ahorita vemos qué es eso. No obstante, no atisban ninguna sospecha de que el valor de la mercancía solo se puede ver representado en otra mercancía que por su parte vale como encarnación inmediata del valor. Es decir, nosotros pensamos que las cosas per se tienen un valor y una libertad que le corresponden al sujeto, pero el valor y la libertad de la mercancía están determinadas por las formas de interacción social. Es decir, no es que la cosa en sí misma valga solamente por su utilidad neta, sino por cómo se ve refrendada o reflejada dentro del campo del trabajo abstracto, como un valor social. Los valores sociales entonces se ven como valores naturales y las relaciones sociales aparecen como relaciones entre cosas que son independientes de la voluntad de sus creadores. La mercancía entonces es absolutamente libre, la mercancía pasa fronteras, la mercancía es algo que no depende de nosotros, en cambio nosotros sí nos hallamos subyugados a la facticidad del hecho histórico. Según este pensador, según Marx, la igualdad de los trabajos humanos asume la forma material de igual objetividad de valor de los productos de trabajo. La medida de gasto de la fuerza de trabajo humana asume la forma de la magnitud del valor de los productos de trabajo. Y finalmente las relaciones entre los productores en las que se activan esas determinaciones sociales de sus trabajos asumen la forma de una relación social entre los productos de trabajo. Es decir, los trabajos individuales hallan solamente una magnitud abstracta, una magnitud que es única y estrictamente cuantificables en términos de la producción. Al mercado no le importa si vos vas jodidamente enfermo a tu trabajo, si vos estás muriendo, no le importa cómo ejecutes el trabajo, solamente que lo ejecutes y ya. Es ahí en donde radica incluso la inhumanidad del mercado. La magnitud entonces es algo que estandariza, que homogeniza todos los procesos sociales y los procesos sociales aparecen como algo ajeno a uno. La misma creatividad aparece como algo alienado, extraño, enajenado. Los misterios, o bueno, la forma misteriosa de la mercancía consiste simplemente en que les refleja a las personas los caracteres sociales de su propio trabajo como caracteres objetivos de los productos del trabajo mismo, como propiedades sociales naturales de las cosas. Por eso es que nosotros, dicho esto, asumimos que nuestra realidad social es algo inamovible, que siempre tiene que ser así, que siempre va a ser así, porque pensamos entonces que las cosas tienen un valor natural, que nosotros como seres humanos tenemos un valor que está dictaminado por el mercado y así sucesivamente. No obstante, pareciera que las relaciones no son entre personas, sino entre cosas, entre productos del trabajo. Los productos de la mente humana adquieren autonomía a sus creadores y eso es lo más jodido de todo. El deseo nuestro deja de ser deseo nuestro. A nosotros nos dicen entonces cómo consumir, de qué forma consumir, cómo comportarnos en el mercado. Eso de que el cliente siempre tiene la razón es una burrada, eso yo no sé quién se lo inventó. El cliente realmente está ya timoneado por cómo entonces esos trabajos abstractos se refrendan en la materialidad del hecho social. Pasaba algo, hay un fenómeno que es muy curioso, que a mí me parece extremadamente curioso del modelo productivo en la industria del entretenimiento actual. Hay un sociólogo que se llamaba Sigmund Bauman, que murió hace como 3 años, y él narraba un proceso social que es el de la hiperacumulación, en donde nosotros constantemente estamos yendo hacia atrás y remasterizando las cosas y presentándolas como si fueran nuevas. Entonces, por ejemplo,
la supuesta creatividad, que es la que alienta el sistema, se ve ensombrecida u opacada porque hay una remasterización, un live action del Rey León o de Mulan o de La Sirenita o de cualquiera de esas películas. Entonces ahí la creatividad es nula, la creatividad únicamente corresponde es saber cómo los ritmos de mercado van dictaminando también los ritmos de consumo de una cosa a través de la nostalgia. Vean, por ejemplo, ahí hay un fenómeno social interesantísimo para analizar. Como, como yo en la próxima clase quiero trabajar algunas cosas más de vida concreta, por eso es que estoy corriendo un poco con estas cuestiones teóricas. Igual ustedes pueden tener el documento en sus manos. Vamos entonces a ver cómo se genera la ganancia, cómo se genera la plusvalía. Yo la verdad anhelo que ustedes de esta clase sepan al menos decir con sus propias palabras qué es capital, qué es plusvalía, qué es explotación. Para mí eso es importantísimo. Son cosas que aparecen en el argot popular, que todo el mundo habla de ellas y parece que absolutamente nadie sabe qué es eso. Todo este montón de ministros que hablan en estos términos y no saben de qué rayos están hablando. Nosotros antes atendíamos a la forma M de M. Produzco una mercancía, la intercambio por dinero y consigo otra mercancía. ¿Cómo entonces se van a relacionar las cosas cuando yo cambio la ecuación o cuando le pongo más pasos? Tenemos la forma de intercambio de dinero por la mercancía, ya por la generación de dinero, pero con un valor agregado. La concatenación de procesos de intercambio para acrecentar la suma de valor inicial es lo que llamaremos capital, que es lo que trabajamos la anterior clase. El capital es un valor que se produce a sí mismo y cuyo único fin es generar riqueza para sí mismo. Eso es el capital. En términos poéticos, por ahí lo definió Engels como el valor vivo que es engullido por el valor muerto. El capital no es simplemente valor, sino valor que se valoriza, es decir, una suma de valor que pretende acrecentar su primer estadio, su primera aparición. Su fin no es satisfacer necesidades por el cambio de valores de uso como la forma que vimos anteriormente. El capitalista ofrece dinero al obrero. El obrero debe vender su fuerza de trabajo, que es una mercancía por sí misma. La fuerza de trabajo es la única mercancía que produce valor. Cuando se trabaja, cuando se actúa sobre la naturaleza exterior, el obrero gasta cierta cantidad de fuerza muscular nerviosa, incluyendo la fuerza cerebral, cierta cantidad de energía, etc. Para conservar su fuerza de trabajo, tiene que reconstruir cada día la fuerza gastada. Para ello necesita consumir cierta cantidad de medios de existencia. Le hace falta una vivienda con algunos muebles, vestido, además necesita mantener a su familia material y culturalmente, necesita alimentarse, etcétera, etcétera. Por otra parte, también existen obreros que están socialmente cualificados para algunas tareas. El valor más elevado de la fuerza de trabajo que está más calificada no se entiende únicamente por la superioridad cultural del proletario cualificado. Es preciso tomar en cuenta el tiempo de trabajo socialmente necesario que requirió para ahondar en su aprendizaje. Además, la ulterior profesionalización también exige un nivel de cultura y bienes culturales más elevados para el obrero. El valor de todos estos medios de existencia constituye el valor de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, entonces, señoras y señores, es una mercancía que produce valor. Ahora bien, la plusvalía es el excedente de valor que el obrero crea mucho más allá del valor de su fuerza de trabajo. Marx llama a ese tiempo de trabajo necesario al tiempo durante el cual el obrero reproduce el valor de su fuerza de trabajo. Es decir, cuánto necesito trabajar yo para lograr mi propia subsistencia y también para entonces pagar lo que yo he estudiado y en lo que yo me he especializado. Por otro lado, el tiempo de trabajo suplementario es el tiempo durante el cual se crea la plusvalía. Ya lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. El capitalista poseedor del dinero compra la fuerza de trabajo y hace uso del valor de uso que ha comprado, sí, porque ya uno se cosifica. Uno entonces se enajena en valor de uso y valor de cambio. Entonces, aquí tenemos la fórmula sencilla.
Para subsistir, supongamos, necesitamos 4 horas necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo. 4 horas en donde nos podemos procurar no solamente nuestra vida, sino también la de nuestra familia. Y las otras 4 horas, porque yo estoy siendo muy optimista acá, suponiendo que es una jornada de 8 horas, es la plusvalía. En 8 horas se reproduce totalmente el trabajo social. En 8 horas está el trabajo social. No obstante, solamente procuraba 4 para realmente generar un estilo de vida óptimo para mi persona. La tasa entonces de la plusvalía la vamos a calcular de esta manera. La plusvalía equivale al cociente entre el trabajo excedente sobre el trabajo retribuido, eso sí. Entonces, aquí sencillo, 4 sobre 4 equivale a 1 y en porcentaje de la unidad es un 100%. Este porcentaje representa la cuota de la plusvalía o la cuota de explotación. Entonces ya ustedes saben que es capital. Por un lado tenemos al capital, que es el valor que se acrecienta a través de diferentes medios. Tenemos a la plusvalía, que es el trabajo que sobrepasa los dictámenes sociales para mi propia subsistencia, y tenemos a la explotación, que es entonces el porcentaje de trabajo hurtado, sí, usurpado de mi propia persona. Pero bueno, esa es una forma sencilla, ya todo se va complicando un poco más. ¿Cómo entonces se van a generar diversas herramientas para suscitar la explotación? Vamos a ver entonces el capital, la relación entre el capital constante y el capital variable. Llamaremos al capital constante a la parte del capital que se transformará en medios de producción. Es decir, en el capital constante están las materias primas, están las materias auxiliares y todos los medios de trabajo. Esto no modifica el valor del proceso del trabajo. En cambio, la parte del capital transformada en fuerza de trabajo cambia el valor del proceso de producción, por lo que ya hemos visto. El trabajo social es el generador del valor. El capital variable reproduce su No, propio equivalente. ok, mi café entonces me come mejor. Sí, A ver, los espera un lentes, pues. segundito. Breiner. Un excedente y una plusvalía que puede variar y ser cada vez más grande. El valor entonces de una mercancía lo vamos a calcular con la suma del capital constante, con el capital variable, con el plusvalor, la plusvalía. Lo que hemos expresado antes en horas de trabajo, ahora lo vamos a expresar en dinero. Supongamos entonces que para la producción de una mercancía necesitamos de 50 horas de trabajo necesarias de capital constante, es decir, de ejecución de procesos técnicos en la maquinaria, en la extracción de materias primas. A la mercancía entonces se le anuda lo que es mi propia fuerza laboral, es decir, las 30 horas de capital variable, y a esto la extracción, es decir, lo que yo trabajé extra, que es las 20 horas de la plusvalía. La plusvalía entonces equivale a esa cuota en donde vamos a sacar el cociente entre la propia plusvalía y el capital variable. Ahí vamos a tener un 0,67, un 67%. La cuota entonces de ganancia nosotros la vamos a extraer de la siguiente manera. Vamos a dividir a la plusvalía sobre el capital constante y a eso le vamos a sumar el capital variable. Y a partir de eso vamos a ver cómo es la cuota de la ganancia, es decir, el poseedor de los medios de producción ahí nos está ganando un 25%. ¿Esto cómo lo vamos a ver refrendado? De la siguiente manera. En una jornada laboral, entonces, eh, la plusvalía está, o la cuota de ganancia más bien, está refrendada sobre cómo se relacionan dinámicamente el capital variable y el capital constante. Esta formulita matemática vamos a
explicarla con un ejemplo muy práctico, porque es difícil, o sea, esto es un lenguaje ya económico que es complicado, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo. Durante la revolución industrial, cuando se empezaron a estandarizar los procesos técnicos, entonces ya la ciencia y la tecnología aplicadas a la industria, la agrimensura que transformó en agronomía ya como una ciencia en el sentido estricto de la palabra, que permitió entonces ya la extracción más rápida, más eficiente de materias primas, la aplicación de la maquinaria a la industria, de los nuevos saberes, fue algo que abarató bastante los costos de la producción, porque por un lado entonces, a pesar de que se requería un poco más de capital constante, es decir, de los medios de trabajo para la ejecución de una labor, ya no se necesitaba tanto capital variable, porque antes lo que una persona entonces demoraba hacer en 10 horas requería sencillamente una sola hora. Entonces, por eso la cuota de ganancia era exponencialmente mayor. Eso nosotros lo vemos de forma muy diciente ya con la estandarización de los procesos técnicos en nuestro día a día, en donde incluso ni siquiera se necesitan personas que atiendan a los usuarios para generar una cuota de ganancia. Por ejemplo, una máquina expendedora en un sector público solamente tendrá que pagar un arriendo en donde pues ya está retribuido todo el costo de la luz, todo el costo eléctrico, etcétera, etcétera, pero ni siquiera ya tiene en cuenta en la ecuación el capital variable, porque ahí no hay que pagarle salario a nadie, o de pronto pues al señor que vaya y recoja las monedas y los billetes de la máquina. Es decir, entonces la tasa de ganancia va subiendo porque ya podemos incluso borrar de la ecuación al capital variable o ponerlo como algo totalmente mínimo. Esta cuestión, este lenguaje matemático, nosotros también lo podemos entender de la siguiente manera. El salario mínimo legal vigente. El salario mínimo legal vigente realmente es calculado con estos magos pues, de los economistas del Banco Nacional de la República como lo que precisa una persona para una subsistencia entre comillas digna. Y digo entre comillas digna y es para que no se muera, ni se enferme, ni se quede dormido en su puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces el salario mínimo legal vigente toma en cuenta los valores de la canasta familiar, el grado de cualificación técnica o científica de un obrero y a partir de eso hace un cálculo. Pero entonces nosotros vemos, fue madre, es absurdo, es irrisorio, es poquitísimo. Y es claro, porque hay otra forma, además del mejoramiento de los procesos técnicos, es decir, además de yo poder hacer más cosas en menos tiempo, pero también ya de sustraer a las personas la capacidad de apersonarse de su propia fuerza laboral. Es decir, ya no necesito entonces pagarle tanto a un ser humano. Entramos ahí en una contradicción, en una crisis tenaz propia del modo de producción capitalista, y es que entre más entonces estamos produciendo, más se está desvalorizando la fuerza de trabajo. Hay más mercancías circulando y hay más mercancías que no requirieron entonces la puesta en marcha de tantos elementos para su ejecución. Entonces hay un mito en donde se dice, es que realmente el que más trabaja es el que más gana, y es mentira, porque antes realmente bajo ciertas condiciones específicas, el que más trabaja termina desvalorizando más su propia fuerza laboral. Eso es una de las contradicciones inherentes al sistema. En estos 10 últimos minuticos que tenemos de clase, ¿alguien quisiera compartirnos alguna apreciación, alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que le quedó sonando, algo que le gustó, algo que no le gustó, algo que quisiera pues poner en consonancia con su actividad del día a día? Los escucho. Utilicemos esto que nos queda de clase un poco ya para el intercambio de ideas, porque yo sé que este bloque teórico fue extremadamente complejo, pues no es sencillo, no es sencillo realmente. Entonces, por favor, los quisiera escuchar, pues si hay algo que decir. Buenas noches.
Hola, ¿Eso se escucha bien, cierto? sí, te estamos escuchando bien. Bueno, algo que quería decir hace rato cuando tocaba el tema de las equivalencias en cuanto al trabajo, a lo que valía en libras en ese tiempo, y también hacía la equivalencia a las cajas de cerillas. Algo muy relacionado pasa hoy en día en cuanto al salario mínimo, por ejemplo, que si no esté mal están como en 36.000 pesos pues el día, o 37.000 pesos por día más o menos la cosa. Y uno se pone a analizar que más o menos un pollo está valiendo 32.000 pesos, y una gaseosa, pues como para que le rinda uno entre 4.000 y 5.000 pesos, más o menos un día de trabajo es como equivaler a comprarse uno un pollo para poder subsistir. Entonces como que uno se queda viendo ese tipo de comparaciones. O por ejemplo, una que pasó recientemente, le pasó a un compañero que está aquí en esta charla, que él estaba trabajando y por cosas del destino se fueron sin pagar del negocio en donde él estaba trabajando, y por consiguiente a él le tocó reponer ese dinero de lo que se hayan consumido esas personas que se fueron sin pagar, equivalente a 50.000 pesos, que era prácticamente 2 días de trabajo de él, y eso que solamente son 2 veces a la semana. Entonces como que el tiempo perdido que, bueno, tanto el tiempo perdido que tuvo ahí como las equivalencias en cuanto a lo que consumimos hoy en día con el esfuerzo que hacemos. Ey, ese comentario tuyo está fenomenal, me encanta porque lo pone muy congruentemente con ejemplos del día a día. Y es que mira que cómo está la cosa, que nosotros ni siquiera con un día de trabajo podemos acceder a un bien de consumo básico como lo es una alimentación proteica. Y es entonces donde nosotros nos damos cuenta que realmente el pago por nuestras horas laborales es ínfimo, es mínimo, es irrisorio. Y pues yo aquí estoy poniendo ejemplos totalmente ideales, pues dígame por favor en dónde están trabajando las 8 horas, porque hay veces en sitios laborales a mí me ha tocado tirarme entre 12 y 14 horas. Y mira que con lo que vos decís, por ejemplo, hay una paradoja que a mí me llama fuertemente la atención. Profe, otra cuestión es que el compañero entra tipo 4 o 5 de la tarde y sale de trabajar a tipo 4 o 5 de la madrugada, o hasta las 3 de la madrugada, porque es en un amanecer, o pues en una barra. Ah, no, sí, es que es una jornada de trabajo dura, es dura, ¿para qué? Es bastante dura. Y mira que últimamente en los sitios de trabajo le están ofreciendo a las personas una prebenda. Yo tengo un amigo que está trabajando ahorita en una librería y es una jornada de centro comercial, en donde todos los locales por norma se tienen que abrir a una hora determinada y se tienen que cerrar a una hora determinada. Es la norma pues de ese centro comercial en específico. Y bueno, además pues de toda esta extracción de la plusvalía, porque un trabajo también de sueldo mínimo, a ellos les ponen como la trampilla, entonces les dicen, ah, ustedes tienen descuento dentro de la misma tienda en la cual trabajan, en la cual ya han dejado parte de su valor concreto que se refrenda en trabajo abstracto, pero entonces también pueden comprarnos a nosotros, pero con un descuento, como diciendo, vos no tenés la posibilidad con lo que te estamos pagando ni siquiera de acceder a los bienes de consumo que vos estás ofreciendo al público. Es bravo eso, pero vean que es una realidad que aquí vemos que podemos calcular matemáticamente. Aquí para abajo hay todavía fórmulas más complejas, pues, pero eso yo se los voy a dejar a ustedes pues, por si les interesa ahondar en el tema. Por ahí vi como que alguien está levantando la mano, pero se me desapareció de la pantalla, no sé. Eh, ¿Alguien quería no, hablar? profe, sí. ¿Me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando bien. Profe, en base a lo que vengo escuchando, la temática me parece un poco interesante hablar sobre el valor del dinero. Tengo entendido hasta donde mi ignorancia, por decirlo así, el valor del dinero es relativo, puesto la principal función del dinero es como un pequeño intercambio, ya que si tenemos en cuenta un billete no nos sirve tanto como el oro. El oro puede tener múltiples factores, o sea, puede transformarse entre otras cosas. O sea, podemos hacer demasiadas cosas con oro que no podemos hacer con un billete, literalmente es papel. Pero entonces, cuando usted
hizo la pregunta de por qué un pedazo de papel vale o es tan importante hoy en día como si fuera un oro o algo así, más o menos le entendí. Es básicamente porque al dinero se le dio un valor, o sea, como usted lo decía. ¿Y cómo se le dio un valor? Creando una necesidad. Pues un pedazo de papel normalmente no tiene por qué tener tanto. Es como que iniciáramos a comercializar con hojas de papel. Llegará al punto de papel de cuaderno, llegará al punto que las hojas van a alcanzar un valor. Asimismo, cuando tocamos el tema del salario mínimo, obviamente es mínimo. O sea, el salario no quiere garantizar que la persona que lo reciba viva una vida plena, sino como la mínima que necesita para subsistir, y que las personas o las empresas, los negocios, donde sea que esté trabajando, puedan estar ahí. A la empresa, a los que están arriba, como vulgarmente se dice, no les interesa que el que esté abajo suba, pues nos quedamos sin mano, se quedan sin mano de obra, entre otras cosas. Entonces el salario mínimo es como para garantizar y tener a la gente ahí esclavizada literalmente. Por eso el salario mínimo, entre otras cosas, el mínimo del día es relativamente de acuerdo a las necesidades o a la demanda que se está generando. Asimismo, ellos ofrecen, entre otras cosas, un ejemplo muy claro sería que si las industrias suben el salario mínimo, cobrarían más, todo se encarece más, pues ellos necesitan recuperar en ganancia o algo. Entonces lo van poniendo como de cierta forma. Un ejemplo, si la gente deja de consumir ya sea pollo, queso, huevo, va a llegar al punto en el que bajen, pues ya les toca sí o sí. Entonces ya es como teniendo en cuenta qué tanto se requiera, qué tanto se mande a sí mismo, eso le da un valor a las cosas. Sí, eso es verdad. Yo realmente pues sí te doy la razón cuando dices que el salario mínimo es algo que mantiene sujeta a las personas a unas condiciones mínimas de existencia, como bien tú lo dices. Y efectivamente el dinero adquiere valores, pero ya por unas condiciones históricas muy específicas, que de no existir, sencillamente no tendría tal valor. Antiguamente ustedes, por ejemplo, recuerdan, a mí me tocó muy chiquito y yo creo pues que todos somos como contemporáneos, que era que el billete decía 10 pesos oro. Y eso era porque ese billete representaba una cantidad determinada de oro que salvaguardaba el Banco de la República. Pero entonces, ¿cuándo y por qué se dio ese traspaso allá? Antes yo tengo 2.000 pesos que no sé, 2.000 pesos son de qué. Son 2.000 pesos que están también sostenidos por una cosa que es el capital ficticio, que es la unión de un capital financiero especulativo que se da en un mercado bursátil y que se halla en cómo entonces se reinvierte el dinero dentro de ese mundo pues del mercado bursátil internacional. Incluso pues el patrón o bueno, o la regla sobre la cual se tiene en cuenta el capital dinerario actualmente es en los recursos disponibles de una nación. Entonces sí, ahí hay unas cuestiones interesantísimas que analizar en torno al dinero. La próxima clase, si quieren, entonces nos empapamos un poco de toda esa lexicografía en torno al dinero. Por acá vi que alguien más tenía como una mano levantada. ¿Alguien más quiere compartirnos su... El Córdoba, profe. Cuéntame, por favor, te estamos escuchando. Estaba ahí al pendiente escuchando lo que compartían los otros compañeros y el primer comentario del compañero Elkin, pues mi primer trabajo fue aprendiendo de mesero en un establecimiento público donde la entrada era a las 4 de la tarde, salíamos a las 3 de la mañana y nos pagaban por hora y la hora costaba 3.000 pesos. De 4 a 9, 3.000. Y de 9 a 3, 3.500. Y era algo que uno terminaba supremamente cansados, pero más que todo se hacía era por la necesidad del empleo, porque más allá de ganarse sí o sí un salario, por decirlo así, responsable, era la necesidad de que había pues de tener un empleo o de estar facturando dinero, que así no alcanza. Espérame. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, que
lo que decía era que más allá de que así no alcanzara, pero por lo menos pues estaba facturando. Y en cuanto a por lo menos lo que hacían, lo que hacen pues con su compañero o su amigo profe, de los descuentos que le dan en la tienda, a nosotros nos daban era la cena, nos daban la cena, y, pero siempre eran pues cosas muy básicas. Y en cuanto a eso era que más allá de todo eso, uno lo que siempre miraba era la necesidad del empleo, así como lo que se planteaba al principio en cuanto a que valía más un vaso de agua en el desierto para un sediento que un diamante, era comparar eso y decir, pues, era más que todo es la necesidad del momento. Pues creería yo, y lo acomodaría de esa manera. Sí, mira que me gusta mucho tu comentario porque eso incluso se vincula a lo último que yo le escribí en ese documento. Ponle cuidado. La cantidad de trabajadores que están dispuestos, o mejor dicho, forzados a vender su fuerza de trabajo, pero no encuentran comprador, es designada por Marx como ejército industrial de reserva. La magnitud de este ejército industrial de reserva, en gran medida, depende de los efectos que son contrapuestos. En primer lugar, tiene que existir la acumulación de capital y con ella la ampliación de la producción, lo que con una composición de valor constante requiere más fuerza de trabajo, efecto positivo de la acumulación del empleo. Suponiendo entonces que se despliegue la fuerza productiva del trabajo, solo se necesita la mitad de la fuerza de trabajo para la producción de una determinada cantidad de productos. Aquí concluye, la presencia de este ejército de reserva guarda una doble función que resulta ventajosa para los capitalistas. En primer lugar, las fuerzas de trabajo que no tienen empleo presionan sobre el salario de los empleados. Es decir, hay personas que te van a decir a vos como, hay gente que va a trabajar por menos. Eso te van a decir a vos, o de gracias que yo le estoy dando camello. En segundo lugar, efectivamente representan una reserva, entre comillas, para ampliaciones súbitas de la acumulación. Un aumento muy repentino de la producción, por ejemplo, causando nuevas posibilidades de venta en el extranjero, no es posible con la existencia de un pleno empleo. Es decir, mira que la naturaleza propia del modo de producción actual precisa que básicamente haya un conjunto de seres humanos que esté desesperado por vender su fuerza de trabajo o, como dicen folclóricamente, por regalarse, por así decirlo, pero es que no es regalarse, es que realmente hay una necesidad, como tú bien lo señalas, hay algo inmediato que hay que satisfacer, es que yo tengo que comer hoy, no mañana. Esa es la cuestión. Muchísimas gracias por tu comentario que mira que de hecho nos abrió esta posibilidad de análisis. ¿Alguien más quisiera compartir o ya quisieran que dejemos hasta acá? Solo quería decir, pues, una última cosa. Claro Pues, que sí, cuéntanos. pues hay que tener en cuenta que obviamente el dinero antes no existía, pues antes pues de que existiera obviamente, habían habían trueques que eran pues intercambios entre un bien o un servicio por otro que se consideraban igual o equivalente. Entonces, a partir de eso, fue como se fueron pues creando o teniendo en cuenta nuevas formas de hacer eso. Y entre esas fue como fue saliendo el uso de oro o minerales preciosos que hacían de dinero en ese momento para dichos intercambios. Entonces, ahí, dado ese tipo de equivalencias que uno le daba, es como iba sacando, por así decirlo, cuentas de de cuánto trigo podría estar valiendo aquello que tiene el otro señor que yo quiero utilizar o que me puede servir, o así sucesivamente. Sí, la verdad es que sí, me gusta mucho que haya señalado esa parte del trueque que era tan importante en las sociedades primitivas, porque el intercambio era muy directo. En cambio, ahora realmente el intercambio ya tiene que cimentarse dentro de una equivalencia general, porque ya es más abstracto, es decir, vos no, o muy difícilmente te vas a relacionar pues con el señor que crió la gallina que te vas a comer, pero para eso existe entonces la equivalencia general, que tú bien dices, se dio cuando se complejizó un poco más el entramado de relaciones sociales. Bueno, recuerden entonces que la clase queda grabada, queda
en la carpeta de materiales. Ahí me toca montarlas por el link, porque no me deja montarlas como un archivo solito. Si tienen cualquier duda con respecto al trabajo final, que es el que sigue, pues, o lo que sea, por favor me comentan, no se queden con la duda. Muchas gracias por su atención prestada el día de hoy. Obviamente les voy a mandar este documento. Aquí hay muchas cuestiones chéveres en donde se puede ahondar. Ustedes pues que vienen de este mundo de la matemática, que hay unas matemáticas pues sencillas aplicadas al mundo económico, que les puede interesar. Yo les puedo pasar pues bibliografía también si quieren para que ahonden en el tema. Entonces yo les agradezco mucho, tengan una muy feliz noche. Nos vemos la próxima clase para trabajar ya problemas más concretos de la economía. Que el Señor los bendiga. Y bueno, hasta la próxima. Listo, mi profe, feliz noche. Igualmente. Feliz noche. Feliz noche, profe. Listo, profe. Eso, que estén bien.